Hola, vamos a ver el día de hoy un poco más acerca de variables aleatorias discretas, la segunda parte. Veremos algunas otras. Hablemos primero de lo que es un experimento geométrico. En un experimento geométrico repetimos un experimento Bernoulli. Recuerde que el Bernoulli tenía dos posibilidades, éxito o fracaso. Pero repetimos hasta obtener un éxito. Hasta obtener un éxito. Con tres condiciones. De antemano no sabemos cuántas veces se repetirá el experimento. Recuerde que paramos cuando obtenemos el éxito. Entonces, si en el primer experimento Bernoulli me sale éxito, paro. Si me sale fracaso, entonces vuelvo a repetir el experimento Bernoulli. Y lo hago así hasta que me salga un éxito. Esto es distinto de lo que vimos en la binomial. En la binomial yo fijaba de antemano el número de veces que iba a hacer el experimento Bernoulli. Aquí no sé cuántas veces lo voy a hacer. Esto se parece a la binomial. Los experimentos son independientes entre ellos y la probabilidad de éxito es la misma para todos. El número de éxitos total siempre será 1, porque el experimento para cuando tenga un éxito. Lo que no sé es cuántos fracasos van a haber. Entonces podemos definir la variable aleatoria geométrica de varias maneras. La primera manera, X número de fracasos. ¿Cuántos fracasos observo hasta obtener el éxito? ¿Verdad? Ese sería un número aleatorio. Otra manera, número total de repeticiones. ¿Cuántas veces tengo que repetir el experimento hasta obtener el éxito? La primera manera, número de fracasos, es la forma como se hace en R. Cuando usted utiliza el comando en R para trabajar con la geométrica, ahí se define la geométrica como número de fracasos. Sin embargo, nuestro texto guía define la geométrica como número total de repeticiones, el texto de Zurita. Entonces, hay las dos maneras de definirlo. Yo trabajo personalmente más con la primera, número de fracasos. Es fácil la relación. Si hay X fracasos y hay un éxito, siempre va a haber X más 1 repeticiones en total. Entonces Y es igual a X más 1. Entonces se puede trabajar con cualquiera de las dos. Nosotros vamos a trabajar aquí con X, con el número de fracasos total observados. ¿Cuál es la función de probabilidad? 1 menos P a la X por P. Aquí no hay la combinatoria como en la binomial, porque en la binomial los éxitos se acuerdan que podían estar en cualquier parte. Aquí el éxito siempre es la última, porque el experimento para con el éxito. Yo tengo una secuencia de fracasos, en este caso X fracasos, de probabilidad de fracaso elevado a la X, por probabilidad de éxito. Esa sería la probabilidad del éxito, ¿no? De la probabilidad de la geométrica de X. ¿Qué valor puede tomar X? Si la primera sale éxito, X es 0, no hay fracasos. Si el éxito lo obtengo a la segunda, entonces X es 1, hubo un fracaso antes de obtener el éxito. Si el éxito lo obtengo a la tercera repetición Bernoulli, entonces el número de fracasos será 2. Es fácil probar que la suma de estas probabilidades, desde X igual a 0 hasta infinito, es 1. Cuando decimos hasta infinito, esto es sin incluir infinito, ¿no? Usted quizás ya reconoció que esto es una progresión geométrica. Si no sabe qué es eso, búsquele en internet. Los de la Politécnica deberían saber qué es la progresión geométrica. El primer término de la progresión geométrica es P. Cuando X vale 0, esto es 1 menos P a la 0, da 1 y por P da P. Y la razón es 1 menos P. En cada término sale, el primer término es P, el siguiente es P por 1 menos P, el siguiente es P por 1 menos P al cuadrado, el siguiente es P por 1 menos P al cubo. Entonces es una progresión geométrica. Y la suma infinita de la progresión geométrica es el primer término sobre 1 menos la razón. La razón es 1 menos P. En este caso, 1 menos P, el 1 se cancela, el P se hace positivo y queda simplemente P, aquí está. Y entonces eso es, P sobre P daría 1. Son números positivos que al sumarlos da 1. Son infinitos, pero la suma de ellos da 1. Función generadora de momentos. Esto también es fácil de obtener para la geométrica, porque e a la tx es lo mismo que decir e a la t elevado a la x. Y tengo aquí 1 menos p a la x, lo que me queda es una progresión geométrica. Con razón, e a la t por 1 menos p.
Entonces queda aquí la suma total, primer término, sobre 1 menos la razón. Y con esa ya la puedo derivar, evaluar en cero, tener la media, derivar la segunda derivada, evaluar en cero, obtener el segundo momento, resto del segundo momento menos la media al cuadrado y obtengo la varianza. ¿Cuál es la media? Probabilidad de fracaso dividido por la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la varianza? Es la media dividida por la probabilidad de éxito. Se la puede aprender así, ¿no? Varianza, note que es casi lo mismo, pero está dividida para un P más. Por eso es la media dividida para P. Mu sobre P también. Puede ser aquí. Ejemplo. Una máquina produce pernos de 5 milímetros de diámetro. ¿Sí? Pequeñitos. Cuando la máquina está funcionando correctamente, está bajo control, el 99.9% de los pernos producidos tendrán el diámetro especificado de 5 milímetros con un error de 50 micras. La verdad es que ninguna máquina produce exactamente los pernos como se desea. Siempre hay una variación, pero la variación es mínima y no lo notamos. A veces medimos simplemente con instrumentos como una regla y 5 milímetros. Pero con instrumentos precisos quizás logramos notar que a veces no mide 5 milímetros, mide quizás unas 3 micras más, unas 10 micras más. Con un microscopio a lo mejor se puede ver la diferencia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos pernos dentro del margen de error esperaría antes que se produzca uno fuera del margen? ¿No? Esa es la pregunta. Ahora, aquí el hecho de que si la máquina está funcionando correctamente, 99.9 estén dentro del margen de error, querría decir que 99.9% de los pernos, sí, revisé esto antes de ahorita, de los pernos, aquí está, debería ser O, debe tener un espesor o un diámetro entre 4.95 milímetros y 5.05 milímetros. Una micra es una milésima de milímetro, entonces 50 micras es 5 centésimas de milímetro, por eso está aquí eso, ¿no? Entonces ese sería el intervalo donde caen el 99.9% de los pernos si el proceso está bajo control. Sin embargo, es posible que aún estando bajo control, un perno se salga de esa especificación o de ese intervalo. Entonces vamos aquí a definir el éxito como no se cumple el margen de error. Un perno cae fuera de este intervalo. Eso no es exitoso, pero vamos a definirle ese como el éxito. Y fracaso como que cae dentro del intervalo. Entonces, en este caso, la probabilidad de éxito, 0.001. Una de cada 1000 caerá fuera del intervalo. La probabilidad de fracaso, 0.999. ¿Verdad? 99.9%, ¿no? Entonces, en este caso me piden cuántos pernos dentro del margen de error esperaría antes que se produzca uno fuera del margen. Si definimos X como el número de pernos dentro del margen de error, básicamente X es el número de fracasos. Y lo que me están pidiendo es el valor esperado de X, mu de una geométrica. En este caso, la media es probabilidad de fracaso sobre probabilidad de éxito, 0.999 sobre 0.001, y esto da 999. Es decir, de los pernos que voy produciendo, después de ver 999 en promedio, dentro del margen, observaré uno fuera del margen. Esto es un promedio. Puede que a veces, después de 900, dentro del margen observe uno fuera del margen. Puede que a veces sea 1200. ¿No? En todo caso, ese sería el valor esperado. Quiero hacer un gráfico, pero ese ahí el problema es que el gráfico sería muy grande en el sentido de que esa probabilidad con este P tan bajito se distribuye en bastantes números, 0, 1, 2, 1000, 2000, se distribuye bastante. Entonces, voy a hacer un gráfico con un P más grandecito, ¿sí? Este gráfico es la función de probabilidad de la variable aleatoria con P igual a 0.25. Note usted que tenemos la probabilidad de 0 es 0.25, la siguiente es 0.25 por 0.75, 0.25 por 0.75 al cuadrado, 0.25 por 0.75 al cubo, etc. Tiene un decaimiento exponencial, porque tengo este número entre 0 y 1 elevado a la x, entonces es 1 menos p elevado a la x, es 0.75 a la x, es decaimiento exponencial. ¿Sí? Esta es la función de distribución. Note que la mayor parte de la subida ocurre al principio y de ahí los saltos se van haciendo más y más pequeños.
El anterior con P.001 hubiéramos tenido que dividir o graficar de 1 a 1000 o a 2000 quizás, y se veía demasiado denso el gráfico. Por eso hice este con punto 25. Bien, otra variable aleatoria que depende de la geométrica. Se llama, de la Bernoulli. Se llama el experimento binomial negativo, primeramente, antes de definir la variable aleatoria. Experimento binomial negativo. Repetimos el experimento geométrico n veces de forma independiente y con la misma probabilidad de éxito. Entonces, en esta ocasión vamos a repetir un experimento geométrico, es decir, fracaso, 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 hasta un éxito. Vuelvo a repetir, fracaso, 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 hasta un éxito. Se repito r veces. Este r es un número fijo. Es equivalente a repetir el experimento Bernoulli hasta obtener el résimo éxito. Siempre habrá r éxitos en total. Ese r es fijo de antemano. No sabemos cuántos fracasos van a haber, ni sabemos cuántos experimentos Bernoulli se van a hacer en total. La variable aleatoria, entonces binomial negativa, tiene varias definiciones. Se la podemos definir como el número total de fracasos observados antes de ver el résimo éxito, o como el número total de repeticiones. Al igual que antes, el número total de repeticiones, Bernoulli, es número de fracasos más el número de éxitos, que sería x más r. R es fijo, tanto x como y son aleatorios. Otra vez R utiliza la primera definición, el texto guía utiliza la segunda. Nosotros vamos a utilizar la de R. Y aquí la función de distribución. Número de éxitos, P a la R, número de fracasos es X, 1 menos P a la X. Pero hay un término combinatorio. ¿Por qué? Si en la geométrica no hubo. En la geométrica la última siempre era éxito, y aquí también, en la binomial negativa, la última siempre es éxito. Sin embargo, los primeros R menos 1 éxitos se pueden distribuir en las primeras X más R menos 1 repeticiones. Puede ser la primera, la tercera, la primera, la cuarta, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa distribución se refleja aquí en esta combinatoria. R menos 1 de los éxitos se distribuyen entre las X más R menos 1 repeticiones primeras. Y la última siempre es éxito. X toma los valores de 0, 1, 2 en adelante. Generadora de momentos de esta es un poco más difícil de probar, pero es la misma que la geométrica, pero elevada a la n. Y a partir de ahí se puede deducir la media. Fíjense que es similar a la geométrica, probabilidad de fracaso sobre probabilidad de éxito, pero multiplicado por R. Y tenemos aquí la varianza, es la media dividida para P, similar a la geométrica, ¿no? Bien. Pequeño ejemplo de la binomial negativa. Un ente regulador exige que antes de que se pueda recetar un nuevo medicamento, el mismo sea aprobado en al menos 100 voluntarios de forma secuencial. Algunos entes reguladores exigen más voluntarios en la vida real, pero y no es la única exigencia. Algunos exigen primero experimentación secuencial en un número, después una experimentación aleatoria simultánea en números más grandes. Y bueno, cada país, cada ente regulador tiene sus propias regulaciones, ¿no? Si en el transcurso de las pruebas del medicamento se observan al menos 3 muertes o más, el experimento debe cesar. Vamos a suponer que esa es la regla para este ente regulador, aunque no se completen los 100 voluntarios requeridos. Quizás ya de la tercera muerte la observé cuando iba por el voluntario 80, ya tuve que parar el experimento, ya no se fregó mi medicamento nuevo, ¿no? Ahora también se requiere que la probabilidad de muerte del medicamento no exceda el 1%. Vamos a suponer que hay un nuevo medicamento y que en ese medicamento la probabilidad de muerte es exactamente el 1%. Cae dentro del límite, ¿verdad? De que no excede el 1%, es exactamente el 1%. Si ese es el caso, ¿cuál es la probabilidad de que la nueva droga no pase la fase inicial de pruebas voluntarias? En este caso, éxito se define que el paciente muera. Otra vez, es una etiqueta, eso no es exitoso. Es lo que quiero estudiar ahorita. Vamos a definir éxito como la probabilidad de que el paciente muera. Y el número de fracasos, o el número de pacientes que no mueren, antes de observar la tercera muerte, por eso que tuve que definir éxito como muerte aquí, es binomial negativa. Repito el experimento, veo si es
Muere o no muere, y si no muere, fracaso. Si muere, es éxito. Entonces, voy a parar el experimento cuando observe el tercer éxito, tercera muerte. En este caso, el experimento concluirá o no pasará la prueba inicial si es que el número de vidas o no muertes es menor o igual a 96 antes de observar la tercera muerte. Porque en ese caso no completaré los 100 voluntarios. 96 vivos más 3 muertos, 99 no completo el 100. Si el número de vivos, y quizás habría que definirlo, muerte después de una semana o después de 10 días, algo así. Si el número de vivos es 97, más los 3 que murieron, habré completado los 100 voluntarios requeridos. ¿Sí? Entonces, la idea es, experimento y paro cuando observo la tercera muerte. O, en este caso, cuando observo, cuando complete los 100 voluntarios. Este cálculo ya lo hice con la computadora, obviamente. Tuve que sumar las probabilidades de 0 a 96, da 0.0775. La media de esta binomia negativa es 297. Es decir, si la probabilidad de muerte fuese 1%, solamente tendré que observar 297 personas antes de observar la tercera muerte. Y solo requiero 100, entonces es probable. La probabilidad de 0.93, ¿no? O 0.9225 de que pueda pasar la fase inicial cuando la verdadera probabilidad de muerte es 1%. Veamos ahora otra distribución. Se llama la distribución hipergeométrica. Vamos a suponer que tenemos una ánfora y en ella tenemos m bolas blancas y k bolas negras. De esta ánfora extraemos aleatoriamente n bolitas, n minúscula, es el tamaño de la muestra. Vamos a definir x como el número de bolas blancas obtenidas. ¿Cuál será la distribución de x? Eso depende. Depende cuál fue el tipo de muestreo que se utilizó. Si el muestreo es con reemplazo, es decir, tengo mi ánfora, saco una bolita, veo si es blanca o si es negra, la vuelvo a poner. Saco otra bolita, veo si es blanca o si es negra, la vuelvo a poner. Entonces, el muestreo con reemplazo, x sería binomial. Repito n veces y un experimento Bernoulli, éxito que salga blanca, fracaso que salga negra. Y como es con reemplazo, vuelvo a poner la bolita, la probabilidad de éxito no cambia, ¿verdad? Es independiente de lo que ocurra en una repetición tras otra. Sin embargo, ¿qué pasaría si el muestreo es sin reemplazo? Ya no puedo aplicar la binomial. ¿Por qué razón? Porque las repeticiones ya no son independientes. Si al sacar la primera bolita saco una bola blanca y no la reemplazo, no la regreso al ánfora, al sacar la siguiente, la probabilidad de blanca habrá disminuido. Si la primera bolita fue negra, al sacar la siguiente, la probabilidad de blanca habrá aumentado. Entonces, cuando es muestreo sin reemplazo, x ya no sería binomial. En ese caso vamos a decir que x tiene una distribución hipergeométrica. ¿Cuál es su función de probabilidad? Bueno, fíjense aquí la probabilidad de x igual x minúscula. Tenemos el denominador, el número de veces o el número de maneras en que puedo extraer una muestra de tamaño n de una ánfora que tiene m más k bolitas. Entonces, ese sería como la cardinalidad del espacio muestral. En el numerador, ¿cuántas de estas saco exactamente x blancas? Bueno, tendría que sacar x de las blancas, de las m blancas, y el resto, n menos x, serían el número de bolitas negras en la muestra, tendría que sacarlas de las k negras. Se multiplican estos dos. Esa será la función de probabilidad de la hipergeométrica. ¿Cuál es el soporte? Aquí he puesto a más 1 más 2 hasta b. Bueno, para entender el soporte, pensemos en las siguientes restricciones que debe de cumplir. Primero, x debe estar entre 0 y n. ¿Sí? No puede haber menos 1 bolas blancas en la muestra, ¿no? Puede haber ninguna, 0, puede haber 1, 2, máximo hasta n. Pero también x tiene que ser menor o igual que m, el número de bolas blancas totales en el ánfora. Si el ánfora tiene 4 bolas blancas
y tengo una muestra de tamaño 10, no me podrán salir 5 bolas blancas, ¿verdad? También el número de bolas negras n-x tiene que ser menor o igual que k, el número total de bolas negras en el ánfora. Esto impone una restricción en x. Pase el x para acá, el k al otro lado, y le sale que x tiene que ser mayor o igual que n menos k. Entonces fíjese, x tiene que ser mayor o igual que 0 y que n menos k, y también tiene que ser menor o igual que n y menor o igual que m. Eso quiere decir que x tiene que ser mayor o igual que el máximo entre 0 y n menos k. Ese es A. El máximo entre 0 y n menos k. Y B es el mínimo entre m y n. B es facilito, ¿no? Si tengo más una muestra mayor que el número de bolas blancas, m será el valor máximo que toma x. Si tengo más bolas blancas que el tamaño de muestra será el número máximo que pueda tomar. Acá, en el de aquí, vamos a suponer que tengo una muestra en el que tenga, voy a tomar una muestra de tamaño 10 y en el ánfora solo tengo 4 bolas negras. ¿Sí? Entonces, en ese caso, 10 menos 4 es 6. Es decir, el número de bolas blancas tiene que ser de 6 para arriba. ¿Por qué no puede ser 5? Porque si la muestra es de tamaño 10 y hubieran solo 5 bolas blancas, eso implicaría que tendría que haber 5 negras. Pero si solamente hay 4 negras en el ánfora, ¿de dónde voy a sacar la quinta? Entonces, el número de bolas blancas tendrá que ser al menos 6, ¿no? Claro, si es que hubieran bastantes bolas blancas, si el tamaño de muestra fuera menor que el número de bolas negras, perdón, en ese caso n menos k será negativo y el menor valor que toma x es a, es 0. ¿Okay? Se puede demostrar que la suma de eso siempre da 1, no lo vamos a hacer, pero usted lo puede hacer, ¿no? Un ejemplo de muestreo de aceptación. Un camión llega donde un exportador con 20 cajas de banano. Ahora, el banano es inspeccionado usualmente cuando un agricultor lleva en un camioncito sus cajas de banano. Los agricultores grandes mandan contenedores ya armados, ¿no? Pero a veces unos mandan poquitos y mandan a un lugar, a un exportador que arma el contenedor. Ahora, el inspector, quizás haya 1, 2 o 3 inspectores y quizás lleguen muchos camiones. Entonces no puede inspeccionar todas las cajas de banano que llegan, de todos los camiones. Entonces tiene un plan de muestreo en el que dice, por cada camión de 20 cajas, inspeccionaré 2 cajas. Voy a escogerlas al azar, porque quizás el que me manda de la hacienda me dice, pone las mejores encima, ¿no? Pero él dice, voy a seleccionarlas al azar. Tengo las números del 1 al 20 y escojo 2 al azar. Meto en un papelito, en una funda los 20 papelitos 1 al 20 y saco 2. Bien. Si una o ambas cajas tienen banano maduro, el inspector rechaza el camión entero. Lo que sucede es que el banano llega ahí, luego tiene que ser puesto en un contenedor, luego tiene que viajar por barco y viaja normalmente en contenedores refrigerados. Pero si está demasiado maduro y al llegar a su destino, Japón, Estados Unidos, Europa, le hacen una inspección de calidad en el puerto mismo. Y si encuentran demasiado banano maduro, rechazan el contenedor entero. Uno de los problemas del banano es que cuando está cerca, un banano verde está cerca de una fruta madura, o de un banano maduro, madura más rápido. Y entonces el banano ya no llegaría hasta el supermercado, porque de ahí del contenedor todavía tiene que hacer otro viaje hasta el supermercado. Entonces, por eso es que el banano tiene que ir verdecito y les ponen fundas para separarlos y cajas y todo, ¿no? Entonces, si el inspector encuentra una o ambas cajas tienen banano maduro, se rechaza el camión entero. Vamos a suponer ahora que un camión llega con 5 cajas maduras. ¿Cuál es la probabilidad de que sea rechazado? Según este plan de muestreo, tenemos en el camión 5 cajas maduras y 15 cajas de banano verde. Pero ya han estado en contacto porque están en el mismo camión. Aunque tendrán sus separaciones, pero están en el mismo camión. Vamos a tomar una muestra de tamaño 2, sin reemplazo. Uno, otro.
¿Cuál es la probabilidad de que sea rechazado el camión? Bueno, en este caso, X puede tomar los valores de 0, 1 y 2, cajas maduras en la muestra, y es rechazado si una o dos cajas maduras, si X es mayor o igual que 1. X es el número de cajas maduras en la muestra. Calculo, el denominador es el mismo en ambas. Esta probabilidad sale 0.447. Y una probabilidad moderada de ser rechazado, ¿no? Quizás aquí se recomienda un tamaño de muestra mayor para poder encontrar esas cajas maduras. Hay toda una área en la que se estudia muestras de aceptación para hacer inspecciones de calidad y se utiliza aquí mucho la hipergeométrica. Sobre todo si lo que se va a muestrear, el lote, usualmente se habla de muestreo de lotes, es pequeño. Se llama muestreo de aceptaciones sanas. Ustedes lo pueden buscar si es que van a trabajar alguna vez en eso. Ahora, la media de la hipergeométrica, n por m sobre m más k. Si fuera la binomial, np, casi prácticamente, pero n por m sobre m más k. La varianza, que esa no queda tanto como la binomial, aunque un pedacito sí queda. ¿Se acuerda que la varianza en la binomial era np por 1 menos p? N por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Aquí es n por probabilidad de bola blanca por probabilidad de bola negra por este factor que está acá. Este factor que está acá se llama factor de corrección por población finita. Si alguna vez toman un curso de muestreo comprenderán por qué sale ese factor. Pero la primera parte, los tres primeros términos, se parece a la varianza de la binomial. N por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Bola blanca, bola negra. Y tenemos este factor de corrección. El límite, ¿qué pasa si un contenedor es grande? El camión tenía 20. Un contenedor quizás tenga de 1000 cajas de banano. Entonces, ¿qué pasa si M y K son grandes? Aquí un resultado interesante. Si M tiende a infinito y K tiende a infinito, tanto el número de bolas blancas como el número de bolas negras tiende a infinito, de tal manera que la proporción M sobre M más K tiende a una constante P. Si estamos hablando de quizás tengo 300 y 700, son 1000 en total, 300 sobre 1000 es 0.3, el 30%, ¿no? En ese caso, la función de probabilidad de la hipergeométrica mide el límite. Cuando esto tiende a infinito, la K tiende a una binomial. Tiene sentido porque, ¿se acuerdan que yo dije que no eran independientes? Si yo tengo pocas bolas negras y blancas, saco una negra y ya cambia la probabilidad de blanca en la siguiente. Pero si tengo bastantísimas bolas blancas y negras, tengo bastantes, al sacar una, no afecta mucho la probabilidad de la siguiente. Se va pareciendo más a independientes. Por esa razón, cuando se aplica la hipergeométrica con números m y n grandes, m y k grandes, perdón, se puede utilizar la binomial. Aquí un ejemplo. Contenedor de 1000 cajas de banano contiene 200 maduras. Se toman 10 al azar para inspección. Si hay 2 cajas maduras o más, se rechaza el contenedor. Tenemos que calcular la probabilidad de 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Más fácil calcular el complemento, la de 0 y 1, ¿no? Entonces, fíjense, aquí he calculado con la hipergeométrica la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. 0.106616 más 0.2684, 0.374595. Se utilizaría la binomial con probabilidad de éxito 0.2, porque 200 de 1000 es 0.2. Probabilidad de fracaso 0.8, tamaño de muestra 10, y calculo la probabilidad de 0 y 1. Note que no son iguales, pero 0.1073 se parece, cercana a 0.1061. Lo mismo ocurre acá, ¿no? 0.2684, de hecho los 5 primeros decimales en la siguiente son iguales. Y al sumarlos también quedó similar, ¿no? 0.37, los 2 primeros decimales están en lo correcto. Entonces usualmente cuando tanto m como k son grandes, se suele utilizar la aproximación binomial de la hipergeométrica. Concluyamos. La última variable aleatoria es la Poisson. La Poisson tiene esa función de probabilidad que ven ahí. La menos lambda, lambda la x sobre x factorial, x toma los valores de 0, 1, 2 en adelante. Es fácil demostrar que suman a 1
Como usted hace esta sumatoria, e a la menos lambda es un factor común, sale de la sumatoria. Y este de aquí usted le reconoce que es la expansión en series de Taylor de e a la lambda. E a la menos lambda por e a la lambda da 1. Siempre estos son números positivos, ¿no? Lambda se supone que es un número positivo. Función generadora de momentos también es fácil de obtener. Si usted multiplica aquí por e a la tx, básicamente junta lambda con e a la t. Y esta de aquí le queda e elevado a la lambda por e a la t. E elevado a la lambda por e a la t. Y al multiplicar por menos lambda, queda aquí el menos 1 que está aquí, ¿no? Porque es menos lambda. Y esa se puede derivar, igualar a 0, o perdón, derivar 2 veces, evaluar en 0 para sacar media y varianza. Y resulta que en la Poisson la media y la varianza siempre son iguales. Tanto mu como sigma cuadrado son lambda. ¿Para qué utilizamos la Poisson? Modelos, es un buen modelo para eventos ocurridos aleatoriamente en el tiempo. Por ejemplo, el número de vehículos que viajan por la vía perimetral los lunes de 8 a 8 y 10 de la mañana. O el número de visitas diarias en un sitio web. O quizás números de clientes que llegan a un banco los viernes de 10 a 11 de la mañana. El modelo Poisson suele modelar bastante bien estos. Es un buen modelo también para eventos ocurridos aleatoriamente en el espacio. Por ejemplo, el número de robos simples ocurridos en un vecindario la última semana de mayo. O el número de defectos en un metro cuadrado de tela. O el número de árboles de mango en un hectómetro de terreno en barbecho. Aquí en Ecuador, por cierto, en la costa sobre todo, usted a veces encuentra el mango donde no lo ha sembrado, porque por ahí las pepas crecen, pero yo las he visto crecer hasta en la cuneta de la vereda a veces, ¿no? Ahora, ¿qué relación tiene la Poisson con la binomial? Si usted coge la probabilidad binomial y hace que n tiende a infinito, que es un n grande, y p es pequeñito, p tiende a 0, de tal manera que n por p tienden a lambda, el límite cuando n tiende a infinito, p tiende a 0 y np tiende a lambda de esta probabilidad es la Poisson. O sea, así como la binomial fue el límite de la expresión geométrica, la Poisson es el límite de la binomial. N grande y p pequeño. Pequeño ejemplo. Entre las 9 y las 11 llegan en promedio 15.7 personas por hora a una tienda. ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 9 y 45 y 10 y cuarto lleguen al menos 5 clientes? Ahora, ese periodo que está ahí es un periodo de media hora, 9 y 45 y 10 y cuarto. Vamos a suponer que el número de clientes en la media hora mencionada sigue una distribución Poisson. Si por cada hora llegan 15.7 clientes en promedio, en un periodo de media hora dentro de este periodo de aquí, ¿cuántos clientes llegarán en promedio? 15.7 dividido para 2. 7.85. Por cierto, aquí tengan cuidado con el lenguaje. 15.7 personas por hora quiere decir que de 9 a 11 llegarán 31.4. Esto es por hora. A veces esas palabritas nos pueden jugar una mala pasada en un examen. Entonces aquí vamos a suponer que en la media hora aquí llegan 7.85 clientes en promedio. Ese va a ser el lambda. El número de clientes que llegarán en ese periodo es Poisson con lambda igual a 7.85. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que lleguen al menos 5 clientes. Probabilidad de x mayor o igual que 5 sería la sumatoria de x igual a 5 hasta infinito de la probabilidad Poisson. Claro, podemos resolver la serie infinita o podemos hacerlo por complemento. Esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de x menor que 5. X menor que 5 será la suma de las probabilidades hasta 4. E a la menos 7.85 factor común. Esto lo puedo hacer con una calculadora. 0 factoriales 1, 1 factoriales 1, 2 factoriales 2, 3 factoriales 6, 4 factoriales 24. Elevar a la potencia y hacer cálculo y sale 0.89145. Es decir, muy probable que hayan 5 clientes o más en ese periodo de media hora. Bien, eso es todo para la clase de hoy. Muchísimas gracias.